Para el inicio de la temporada 25-26 en la primera división del fútbol español, uno de los equipos que robaría más los reflectores, que podría llegar a demostrar una gran política de juego y una perspectiva muy prometedora de cara a la campaña en sí, era Real Club Deportivo Español, con un entrenador ya con experiencia en primera división, con la ramificación de un proyecto que podría llegar a tener alto crecimiento, pero que la dinámica al día de hoy representa todo lo contrario: las constantes dudas, la ineficiencia y el problema de no poder llegar a hacer la diferencia mantienen que el conjunto perico de nuevo está en la zona baja de la clasificación, y si no mejoran, ello puede llegar a representar problemas para su permanencia. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de destacar las grandes cualidades y debilidades que ha representado esta campaña 25-26 en la liga para uno de los grandes conjuntos de la historia del deporte, Real Club Deportivo Español, para poder llegar a definir si este gran equipo podrá llegar a salvarse o todo lo contrario, lo demostrado hasta ahora simplemente es una sentencia para dejar de formar parte del fútbol español en su máxima categoría. Cuando se habla de español, siempre refiere historia, la oportunidad de un referente que muchas veces ha visto cómo, de cara al factor de la ciudad, hay cierto protagonismo en otras zonas, pero siempre el valor de la ciudad de Cataluña ha representado que Español está listo para pelear y puede llegar a siempre demostrar protagonismo. Y a lo largo de esta temporada, este protagonismo parecía muy prometedor, pero para el desarrollo del 2026 todo ha encaminado a un problema de cara a la constancia del equipo al no ser efectivo, y en ello por ahora están cerca de la zona del descenso. A lo largo de este análisis trataremos de comprender cuáles son las debilidades del conjunto, cómo pueden llegar a solucionarlas y tratar de responder la pregunta. Primero, el cómo han llegado hasta aquí para poder llegar a responder cómo pueden llegar a salir. Con ello, antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir rápidamente el desarrollo de la temporada para Real Club Deportivo Español en su actualidad. Comenzaríamos destacando que el equipo, previo al desarrollo de la jornada número 35 en la liga, se mantiene ahora mismo cerca de las posiciones del descenso, como ya mencionábamos al principio de este análisis, ahora mismo en la decimotercera plaza. Sé que parece tal vez no un contexto tan eficiente de decir que es un equipo que puede llegar a descender, ya que está cerca de la media tabla, pero teniendo en cuenta que en general el contexto de la liga nos ha dejado demasiados candidatos por la inactividad, o además de ello equipos que han peleado constantemente por Europa, además de ello equipos que sufren un margen institucional en problemas históricos, hablando de Sevilla, hablando de conjuntos como Girona, hablando de la perspectiva de equipos como Deportivo Alavés, la perspectiva también de equipos que han soñado por Europa hasta el final como Rayo Vallecano, y además de ello la dinámica de un siempre comprometido Valencia. Y aunque todos ellos tienen grandes facultades, esta temporada no han demostrado sostenibilidad para poder llegar a demostrar que están por encima de los 50 puntos, algo que en algunos tiempos anteriores representaría lo básico y la demostración de que siguen siendo grandes instituciones, pero que por ahora nos dejan un nivel en la media baja zona de la clasificación de la liga algo deficiente, y para ello el conjunto perico también se mantiene con una de las perspectivas más difíciles de asimilar, que ahora mismo, en comparación a todos los equipos mencionados, es el único que no sabe lo que es ganar en el 2026. Y además de ello lo refleja directamente a través de 17 jornadas en las que no ha podido llegar a ganar, en las que no ha podido llegar a hacer la diferencia a la hora de retener el resultado. Es el equipo en el 2026 con mayor cantidad de veces que obtiene la apertura del marcador y no logra retenerla. Además de ello, el equipo con un margen más inferior de remates a puerta que representan gol, con 1,1, que básicamente determina que fallan un gol por partido, una acción clara de gol por partido, y ello también representa que, teniendo en cuenta que tienen un porcentaje de goleo de 1,8, básicamente
las pocas chances que generan están representando desperdiciarlas y con ello el equipo de la mano de Manolo González al inicio de temporada también demostraba márgenes estadísticos realmente prometedores y aunque muchas veces definir a un equipo, a deportistas de primer nivel, la perspectiva de un gran equipo y por supuesto un equipo que siempre interioriza valor agregado para sus aficionados, es difícil poder llegar a contrastar errores, dificultades o simplemente un momento negativo por la estadística, porque muchas veces se puede llegar a refutar al margen de el deporte no se define con números, pero nos puede llegar a brindar de una expectativa o una opinión de cara a la perspectiva que nos den estas estadísticas para entenderlo mejor, la opinión de una herramienta, la característica de un elemento que nos pueda llegar a hacer el comprender mejor y además de ello con lo visto en el campo, con la dinámica de los futbolistas y la representación del deporte, poder llegar a definir qué es lo que sucede para el equipo. Y ello también representa una sequía goleadora y una muy preocupante, teniendo en cuenta que ahora mismo cara a estos momentos el año pasado, el equipo estaba cada vez más cerca de la salvación y en un derbi catalán estuvo a punto de poder llegar a ser la victoria que representase que Fútbol Club Barcelona no fuese campeón de la competición y muy importante poder llegar a dar un paso adelante para la permanencia. Para un año después, ello también representa que el equipo tomaba muchas ilusiones para el inicio de la temporada, ya que aunque no lo parezca, el equipo tenía uno de los mejores arranques en la competición, pudiendo llegar a ganarle a Real Madrid, teniendo un partido muy ajetreado ante Atlético de Madrid, una perspectiva dinámica entre rivales directos y además de ello, el mejor equipo jugando de localía, dejando afuera a los Fútbol Club Barcelona, a los Real Madrid, a los Atlético de Madrid y a los Villarreal, lo que le representó que para el 2025, inicio de la temporada, fue el mejor equipo jugando de localía en las primeras 4 plazas del fútbol español. Con ello, la idiosincrasia de que tal vez el sueño de poder llegar a aspirar por Europa era realista, con futbolistas también de primer nivel que demostraban prometedores fichajes. Ello tarde o temprano mantenía la perspectiva de que el equipo podría llegar a ser mejor. Y además de ello, también la dinámica de que los Marco Dimitrovic, con ya experiencia en la división de cara a peleas por salvación y con la ilusión de una plantilla más experimentada, con los Edu Espósito a un nivel más competitivo y más referente, futbolistas como Carlos Romero, realmente viendo su mejor eficiencia competitiva como futbolista de la liga, con un margen más alto de los 1000 minutos, ya que aunque en Villarreal demostró márgenes prometedores, no como un gran titular, y este, por ahora, su paso en Real Club Deportivo Español ha representado una mejor consigna de sus cualidades futbolísticas, pero aún así, teniendo en cuenta que los futbolistas mencionados no son goleadores y que ahora mismo en general ello representa que su máximo goleador es Pere Milla, también demuestra lo que mencionábamos al principio, un equipo que ha bajado el rendimiento, que la estadística demuestra que ahora se mantienen muy ineficientes en el margen de la conversión goleadora, pero en el que también su entrenador, lastimosamente, aunque ha buscado un sinfín de márgenes o soluciones para poder llegar a hacer la diferencia, no han representado un cambio. Y lo más problemático se centra en directamente poder llegar a ver que una plantilla tan prometedora no pudiese llegar a hacer la diferencia. Y lo primero para poder llegar a definirlo es, como ya hemos visto, el margen de gol es deficiente, pero la pregunta es ¿por qué? A lo largo de las últimas 6 jornadas encontraríamos que había sido la última vez que efectivamente Roberto Fernández había podido llegar a marcar a puerta. Además de ello, Quique García en un lapso de 7 jornadas, teniendo en cuenta que ninguno de los dos es el máximo goleador del equipo y que lo mencionamos anteriormente, Peremilla es el máximo goleador del equipo con 6 o uno de los máximos aportadores del equipo y que tiene una sequía goleadora, recordemos es centrocampista, pero tiene una sequía goleadora de más de 17 jornadas. Se demostró en que en un momento clave de la temporada, ya sea por las lesiones de los Matthijs Dolan o en general la dinámica por la zona de las bandas, que fue poco consistente, la rotativa de cara a los Roberto Fernández o los Quique García, no pudieron llegar a cometer mayor competitividad y ello representaría poco a poco resultados deficientes, como mencionábamos anteriormente, en el que o generabas la apertura en el marcador, pero rápidamente te remontaban y con ello partidos de amplio sacrificio en el que una de las mayores propuestas de la mano de Manolo González no era simplemente quedarse con el resultado, sino salir a sentenciar,
que una ventaja representase muchas veces el buscar el segundo o el tercer gol para poder llegar a mantener una dinámica más dominante del partido a través del fútbol directo, pero ello muchas veces también acometería que Real Club Deportivo Español se mantiene como el tercer equipo con mayor cantidad de acciones que representan fallos que acometen gol del rival, teniendo en cuenta que acompaña a equipos como Real Oviedo, Levante Unión Deportiva y a equipos como Sevilla en estas características estadísticas, demuestran por qué estos equipos están en la zona de descenso y por qué Real Club Deportivo Español está cada vez más cerca de ellos. Pero para poder llegar a responder la pregunta, ya haber conocido todos los espacios negativos, la política de juego, el por qué no ha funcionado y además de ello el poder llegar a comprender por qué el estándar de goleo ha sido tan bajo, también ha representado un estado de duda y lastimosamente el estado de duda se ha mantenido en y por parte de Real Club Deportivo Español fue la decisión correcta mantener a Manolo González, aunque por supuesto estamos hablando de un referente del equipo y básicamente pedir su destitución es básicamente, y lo vamos a decir claro, una blasfemia por un entrenador que desde su carrera ya mítica como entrenador a la hora de también tener una profesión, perdonen, como conductor de autobús, ha refundado en Real Club Deportivo Español el valor de la casa, del esfuerzo y la determinación. Un entrenador que empezaría sus primeros periplos en las divisiones inferiores, llegando a segunda división en la segunda plaza del Real Club Deportivo Español, empezaría a tener relevancia. Un entrenador que es propiamente aficionado del equipo y que cada derrota o cada momento difícil le duele más que a nadie. Ello también representa que en el lapso del 2026, en el inicio de enero, ya se veían estas dudas o esta dinámica poco eficiente y de ahí Real Club Deportivo Español no haría nada y con ello se han mantenido las 16 opciones de jornadas para poder llegar a sumar, que han representado empates, pero muchas derrotas también. Es el equipo con mayor cantidad de empates en la división, pero teniendo en cuenta lo más importante y el por qué hacemos este análisis, que en el 2026 no han ganado un partido, ello representa que la gran ventaja que habían obtenido se ha ido, que la perspectiva se mantiene en que matemáticamente sí, Elche, Real Club Deportivo Mallorca, Girona, Sevilla y Deportivo Alavés suman en un partido directo 3 puntos si tú no lo haces. Sé que es difícil porque matemáticamente no puede llegar a pasar, solo puede llegar a pasar que cuatro sumen, pero lo que vamos de cara al ejemplo es que si todos ellos suman y tú no lo haces, no es que estés en la zona de descenso, es que pasas directamente de la media tabla al descenso y ello es lo preocupante, que ya el porcentaje de efectividad de la primera parte no existe, el colchón de puntos tampoco, la dinámica goleadora no está, la dinámica de referentes puede llegar a estar, pero de cara a la política futbolística, de cara al margen del entrenador, la pregunta se mantiene. ¿Podrá llegar a salvarte el equipo? Y nosotros para este análisis trataremos de resolverlo rápidamente y lo daremos a través de una respuesta clara. Sí, sí se va a salvar Real Club Deportivo Español. Primero, porque creemos que un es histórico del fútbol español tiene que hacerlo por el mérito de lo que representa Real Club Deportivo Español. Por supuesto, un histórico de Cataluña y la dinámica de un histórico del fútbol español. Pero más importante, hablando de lo deportivo, el calendario representa que más adelante de cara al cierre de la jornada de la temporada, me disculpo, tendrá que enfrentar a Sevilla en un duelo en el Sánchez Pizjuán que básicamente representará una final en la que es simple, son 90 minutos de 6 puntos. Si ganas, puedes llegar a eliminar a tu rival y hundirle en la clasificación y con ello 3 puntos menos. Y además, la perspectiva de poder llegar a anímicamente obtener 3 puntos, algo que no has hecho este año, pero muy importante también porque puede llegar a alejarte de los demás y hundir lastimosa y respetuosamente hablando a los demás de cara a la perspectiva de la salvación. Y para ello, el por qué creemos que sí se va a salvar Real Club Deportivo Español es por la dinámica, por el desarrollo de duelos clave ante equipos como Athletic Club, que ya no estarán peleando por nada en las próximas 2 jornadas, ya no están cerca de la pelea por Europa y con ello parece deficiente decir que simplemente tratarán de cerrar lo mejor posible la campaña, porque la verdad es que futbolísticamente el equipo se mantiene bastante inconsistente. La duda se mantiene ante equipos como Club Atlético Osasuna. Es una visita imposible ante Pamplona. Es uno de los equipos más eficientes jugando en casa, pero creemos que a la hora del rol de la plantilla, del nivel de futbolistas clave, tarde o temprano la medular puede llegar a dar un salto hacia adelante y con ello hacer el milagro. Y en este tipo de partidos, ante Sevilla y especialmente ante Club Atlético Osasuna, es donde se conocerá tu salvación. No hay otra forma.
Son dos finales y la oportunidad de que sumes de cara ante Athletic Club obligatoriamente y con ello hundir a los demás. Y por último, el gran duelo para el cierre de la jornada en Riazor o perdón, perdón, RCD Stadium, como se llama el día de hoy. Hablando de Riazor es el estadio de Depor, perdonen, pero a lo que vamos es tratar de cerrar la temporada ante una Real Sociedad que ya habría cerrado su temporada de cara al sueño europeo por la consecución de la Copa del Rey y la dinámica de que con 3 de estos partidos que acometan un empate y 2 victorias es suficiente. Para 4 jornadas no es imposible, pero es la dinámica de lo que hemos hablado durante todo el análisis, que todas estas estadísticas, todos estos porcentajes dicen todo lo contrario, pero aún así creemos que futbolísticamente, por lo que vemos en los 90 minutos, el equipo tarde o temprano puede llegar a mejorar, dependerá de la épica, pero muchas veces equipos como Real Club Deportivo Español solo conocen una cosa: sufrir y pelear hasta el final para tarde o temprano demostrar que tiene lo que se necesita para seguir siendo equipo de primera división. Con ello culminamos este análisis, por supuesto esperando y deseando los mejores deseos y mandando los mejores deseos a los aficionados pericos que sufrirán de nuevo de cara al cierre de la temporada, parece ser, pero realmente creemos que la plantilla tiene lo necesario para hacer la diferencia, pero por ello justamente nos gustaría preguntarles a ustedes, cuya opinión es la más importante. ¿Creen que Real Club Deportivo Español se salvará o creen todo lo contrario, que lastimosamente todos los hechos perjudiciales que hemos visto en el 2026 no pueden llegar a cometer una salvación hasta el final? Ya que como siempre su opinión de cara a tal vez todo lo contrario, de que siempre hay esperanzas para pelear, nos encantaría poder llegar a leer en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.